Hola, soy Pablo y esto es Viendo y Aprendiendo. En este episodio hablaré sobre la película The Birds, Los pájaros. Este será un episodio especial, pues a pesar de ser una de las figuras más grandes en la historia del cine, sucede que es la primera película que veo del señor Alfred Hitchcock. Sé bastante de este director, lo que representa su trabajo en el arte cinematográfico, sobre todo en el género del suspenso, el thriller y el terror psicológico. He visto videos, documentales, he leído en distintas partes sobre él, pero nunca había visto una de sus películas. Así que, muy emocionado, me dispuse al fin a adentrarme en su trabajo y vivir por cuenta propia la magia de Hitchcock. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué empezar con Los pájaros? Pues simplemente creo que una película en donde el terror es provocado por pájaros asesinos llamó fuertemente mi atención. A primera instancia me parece una idea algo absurda, algo que fácilmente puede caer en lo ridículo, por lo que tenía sincero interés en ver cómo es que el maestro del suspenso aborda una premisa como esta. Hitchcock y el guionista Evan Hunter se basan en la historia del mismo nombre escrita por Daphne du Maurier, añadiendo nuevos personajes y elementos a la trama, pero manteniendo la misma premisa de pájaros atacando personas. Producida por Alfred J. Hitchcock Productions y distribuida por Universal Pictures, la película fue estrenada en 1963 en los Estados Unidos. Luego de un encuentro casual en una tienda de mascotas, Melanie Daniels, una excéntrica joven de familia adinerada, decide ir tras el pícaro abogado Mitch Brenner, atraída por su enigmática personalidad, y lo termina persiguiendo hasta el pequeño pueblo de Bodega Bay, donde cosas extrañas comenzarán a pasar y las aves comenzarán a comportarse de manera inusual. Pocas veces un pájaro ha sido para mí una figura terrorífica. Al contrario, se le suele asociar a estas criaturas con conceptos como la paz, libertad, belleza e incluso el amor, aunque están las excepciones, como es el caso del cuervo, que a lo largo del tiempo ha sido casi universalmente un símbolo de maldad y oscuridad. Sin embargo, aún en su presentación más temible, no es tan común el miedo a estos animales. La mayoría del tiempo los vemos con cariño. ¿Cómo rayos alguien podría convertirlos en monstruos sembradores de pánico? Parece que Hitchcock tiene la respuesta. Con un manejo lúcido de la intriga y el miedo, el director utiliza el poder de los silencios y del montaje como cartas principales para crear a sus monstruos voladores. Estoy verdaderamente sorprendido, pues la película logra transformar estos seres supuestamente inofensivos en antagonistas temibles. Nunca pensé en sentir suspenso por un grupo de aves. Es una de las experiencias más particulares en mi vida como cinéfilo. Solo la magia del cine es capaz de conseguir algo como esto. Que la película se sigue sintiendo absurda, pero la manera en que está planteada la historia y cómo se van suscitando las cosas hace que la tensión funcione perfectamente. Hoy en día no creo que Los pájaros asuste a alguien, salvo a los ornitofóbicos. Probablemente para ellos sea su peor pesadilla. Pero hay que reconocer que los fundamentos del terror y el suspenso están tan bien ejecutados que sigue manteniendo su encanto. El aura de misterio, de terror inexplicable. La cinta se mantiene fuerte, y no me sorprendería que durante su tiempo sí haya asustado a la audiencia, a pesar de la naturaleza curiosa de su premisa, aún para los años 60. Desglosemos un poco más la manera en que se aborda a las aves como criaturas temibles. El director captura la figura del pájaro en acción, su silueta al volar, intrépida,
resaltando la forma de sus alas, alzadas, sus plumas desalineadas, moviéndose con fiereza, agitándose con rapidez, tomando inspiración del murciélago, animal que es todo un ícono en el mundo del terror y que tiene más experiencia en el campo del lenguaje cinematográfico. Dicha silueta yendo y viniendo, entrando y saliendo de cuadro hacia todas direcciones, juntándose con otras y formando una especie de tornado caótico de aves. Esto de la mano con múltiples cortes que alimentan el sentimiento de caos en pantalla y que generan impotencia hacia los protagonistas cuando están siendo atacados. Todos estos trucos se utilizan a lo largo de la película y se van intensificando progresivamente, desde los créditos iniciales que logran capturar perfectamente la sensación de misterio y desconcierto que engloba a toda la película, hasta el terrible ataque en el ático, donde el montaje se convierte en el principal responsable del pánico. Pero no todo el terror recae en la acción y el caos. El factor más importante y definitivo para que esta película no termine pareciendo de cine B es el excelente manejo del suspenso. El director opta por no incluir música de fondo en toda la cinta, por lo que los silencios, de la mano con los efectos de sonido, son pieza clave para la construcción de la tensión, que se cose de forma lenta, tomándose su tiempo para establecer a sus personajes y para sumergir lenta pero efectivamente al espectador en este escenario aparentemente normal, pero con un aire turbio. Desde el inicio sentimos esta atmósfera de misterio e incertidumbre alrededor de la historia y sus personajes, especialmente en el pueblo de Bodega Bay, pequeño y callado, donde escuchamos graznidos colocados estratégicamente entre los silencios prolongados que mantienen de manera constante el sentimiento de amenaza. Dentro de esta gama de recursos que ayudan a crear tensión y miedo, no puede faltar tampoco la omisión del acto explícito, es decir, mostrar en pantalla de manera clara el ataque del monstruo, en este caso los pájaros, que sí los vemos repetidas veces en acción, pero los ataques más fuertes, cuando las aves matan a personas, no son mostrados, solo nos vamos encontrando con los cuerpos de las víctimas, como en la escalofriante escena en donde la madre de Mitch encuentra el cadáver del granjero, con un silencio demoledor, mientras se adentra a la casa del hombre hasta encontrarlo sin vida, en una escena terrorífica, bastante sangrienta para la fecha, que nos genera un impacto a nosotros los espectadores, pues vemos lo que estos animales pueden causar sin siquiera verlos hacerlo. Sé que muchos de los métodos de los que hablo son ya fundamentales y básicos para el cine de terror. Incluso para la época, algunas de estas técnicas ya se usaban varios años atrás, pero no hace falta ser un amplio conocedor para notar el soberbio manejo del director inglés sobre dichos recursos y la revolución que generó en el género. Pero para mí el factor fundamental que le da éxito al terror, al suspenso y a la película en general es la no explicación del ataque de los pájaros. Una decisión que algunos debaten, pero que sin duda yo aplaudo. En ningún momento sabemos por qué estos animales comienzan a atacar a los humanos, o al menos no con certeza, y la incógnita permanece durante toda la película hasta que se acaba. Esto claramente genera desconcierto no solo en los personajes, sino también en el espectador. Naturalmente le tememos a aquello que no entendemos, que no podemos explicar, que rompe con el orden de las cosas. Miedo a lo desconocido. Por lo que el hecho de que un animal que solemos ver tan inofensivo, como un pájaro, un día repentinamente empiece a atacar a las personas sin ningún sentido aparente, nos produce miedo. Incluso días después de que la vi, sigo pensando en la película, y ahora cada que veo un pájaro pienso que si quisieran podrían matarme en cualquier momento, que espero no lo hagan. Y esto es algo que hemos vivido repetidas veces. The Birds es precursora en películas de animales atacando gente, como Tiburón, Anaconda
y muchas otras que tomaron fuerte inspiración en la cinta de Hitchcock. Incluso películas como Night of the Living Dead, con la dinámica de encerrarse y defender una casa evitando que entre el monstruo. Y ligado al tema anterior, el enigma detrás del ataque de los pájaros no solo hace que el terror funcione en la historia, sino también en nosotros, y trasciende las convencionalidades del género, llevándonos a terrenos inexplorados dentro de nuestros miedos. Es para mí el mayor acierto de toda la película. Hay quienes teorizan sobre los motivos del comportamiento de los animales. Existen diversas interpretaciones sobre lo que simboliza el ataque, algunas muy interesantes. La primera que se alcanza a percibir es la de venganza o rebelión contra el ser humano, ante el daño y el maltrato provocado a su especie y a su entorno a lo largo de la historia. En el principio, cuando vemos a los pájaros enjaulados en la tienda de mascotas, sentimos pequeñas connotaciones medioambientalistas. Incluso Mitch hace un comentario sobre ello, aunque en realidad le está jugando una broma a Melanie. Y al pasar la película, este discurso parece irse yendo a segundo plano, pero la semilla ya fue plantada, desde la primera escena, y dicho mensaje permanece a lo largo del metraje taladrando el subconsciente de la audiencia. Las aves son criaturas ancestrales, sagradas. Han estado en este planeta desde antes que nosotros, y ahora están reclamando lo que una vez fue su tierra. La naturaleza responde ante los actos del ser humano. Otros dicen que el ataque tiene referencias bíblicas y que los pájaros simbolizan a ángeles o demonios. Al final, creo que es algo que nunca sabremos con claridad. Y personalmente prefiero disfrutar del enigma antes de buscar una explicación. Y bueno, una vez conjugados todos los elementos audiovisuales y narrativos anteriormente mencionados, obtenemos como resultado secuencias y escenas impresionantes, memorables, del suspenso más clásico, como el ataque de los cuervos en la escuela. La escena de Melanie sentada, fumándose un cigarrillo, esperando a que los niños salgan de clase para llevarse a la hermana de Mitch, mientras detrás de ella un grupo de cuervos se va reuniendo de poco en poco y silenciosamente la acechan sin que ella se dé cuenta. Esta probablemente se vuelva de mis escenas favoritas del cine de terror. El encuadre, las voces de los niños cantando en el fondo, la manera en que los pájaros entran en cuadro, alargando la toma en que Melanie se sienta para que en esta misma aparezca el primer pájaro. La edición es brillante, el ritmo es preciso. Primero es 1, luego 3, 6, 12 pájaros, y cuando la cámara se convierte en los ojos de Melanie, que es inquietada al ver un pájaro volar, y lo seguimos hasta llegar a la inmensa parvada de más de 50 cuervos que se encuentran detrás de ella, lo admito, es escalofriante. Y cómo no, también la parte del ataque, con los niños corriendo por la calle y los cuervos encima de ellos, en una secuencia al más puro estilo de Eisenstein. La inclusión de niños siempre es un elemento clave en este tipo de escenas. Intensifican el peligro con su inocencia y hacen del depredador un ente más terrorífico. Y ya que andamos en esta escena, hablemos de los efectos especiales. Algunos dirán que los efectos visuales no funcionan tan bien como quizá lo hicieron hace años. Y es cierto, hablamos de una película de 1963, y en escenas como esta se nota la mano de los realizadores. Pero déjenme decir algo. Para aquellos tiempos, Hitchcock era todo un revolucionario en efectos especiales. Fue pionero en la combinación de técnicas digitales con efectos prácticos. Para la fecha, suponía todo un reto lograr escenas como las que vemos en la película, darle verosimilitud al ataque de los pájaros. Para esta difícil tarea, uno de los principales encargados en darle vida a los pájaros fue ni más ni menos que Ub Iwerks, el mítico animador, colega de Walt Disney y co-creador de Mickey Mouse, quien trabajó en postproducción añadiendo las parvadas de pájaros utilizando una técnica llamada pantalla amarilla o yellow screen.
que se dice era más precisa que la clásica pantalla azul, con la cual anteponía a los pájaros previamente filmados sobre las escenas de la película. Por otro lado, Ray Berwick, entrenador de aves, fue quien se encargó de manipular a los animales en el set, y también se crearon múltiples modelos de aves mecánicas para usarlas en escena. De esta forma, combinando lo digital con lo práctico, los pájaros resultaron verse realistas en pantalla, y su amenaza se siente tangible. Ahora siento la influencia de The Birds en películas como Jurassic Park, en lo que a efectos especiales se refiere. A pesar de que los años se le han venido encima, muchos efectos siguen siendo sorprendentes, y mantienen el encanto de la cinta aún hoy día. Aunque, siendo honesto, la escena de los niños me parece muy graciosa. Hasta para el cine B es influyente. Ese Hitchcock sí que era un genio. Ya como último, sobre el drama entre los personajes no planeo profundizar mucho, pero quiero señalar que a pesar de situarse en una cinta de aves asesinas, las personas en esta historia son muy interesantes. Los realizadores no descuidan a sus personajes y logran envolverlos en relaciones complicadas, quizá más profundas de lo que puedan parecer. Todos tienen un carácter desairoso y arrastran complejos de su pasado. Hay una dinámica muy llamativa entre Mitch y Melanie. Esta última es quien atípicamente se lanza a perseguir al hombre y trata de conquistarlo por medio de jugueteos y bromas, sin estar realmente muy consciente de lo que siente por él. Caso similar al de Mitch. Parece una competencia entre ambos en donde en el fondo saben lo que sienten y juegan en ver quién cae primero. Todos unos pajaritos del amor. Sí, la traducción literal de Lovebirds sirve más que periquitos. También la madre de Mitch tiene un apego insano hacia su hijo, lo que ocasiona problemas con Melanie, y luego también está la maestra, ex amante de Mitch, tema con el que logra abrirse y desenvolverse mejor con Melanie. Existe un desaire femenino presente en toda la obra. A veces se siente como si los pájaros atacando fueran una especie de manifestación del estado emocional en el que se hallan los personajes. Historias muy interesantes sin duda alguna, que logran ofrecer más en la película que simples pájaros asesinos. Aunque los pájaros siguen siendo mis favoritos. Mi primera probada del cine de Alfred Hitchcock fue sin duda una muy grata experiencia. No hay nada como verlo por uno mismo. Y no me siento nada arrepentido por haber escogido The Birds. Sin ninguna duda, una de las películas más singulares de terror que he visto, que consigue hacer de lo impensable algo terrorífico, y que se mantiene hoy en día como un clásico del género. Esa fue mi experiencia con The Birds, Los Pájaros. Si quieres compartirme algún comentario u opinión, adelante. Yo estaré encantado de recibirlo. Muchas gracias por escuchar. Eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente episodio de Viendo y Aprendiendo. Adiós.